vamos a seguir con el lector descontrolado en Radio Universidad 92.9. Con el segundo segmento del programa, este segmento destinado a un desarrollo informativo, esta vez a cargo de Francisco Zamora, que arrancará con el análisis del estado de las editoriales en Santiago del Estero, y esta vez con la editorial Chernobyl. Francisco, contanos. Así es, Ramón. Hoy nos toca Chernobyl, radioactivo. Va a ser la columna informativa de hoy, o el segmento informativo. Bueno, como ya les has adelantado vos, Chernobyl es una editorial independiente de aquí de Santiago del Estero, y es un proyecto que nace en el 2018, ¿no? Esta editorial se empieza a formar a partir de una serie de conversaciones que se dan entre tres de sus integrantes, ¿no? Claudio Rojo Sesca es uno, Álvaro Méndez es el otro, e Iñaki Ortega el tercero. Estas tres personas, Claudio, Álvaro e Iñaki, ya tienen un recorrido en editorial, vendría a ser, ¿no? Claudio e Iñaki han formado parte anteriormente de la editorial Larvas Marcianas, mientras que Álvaro Méndez ha participado de la revista y de la editorial UMAS, ¿no? Lo primero que me resulta interesante a mí indagar, y supongo que también les debe pasar a ustedes cuando escuchan, es empezar preguntándome y preguntándole a ellos también por el nombre, ¿por qué Chernobyl?, ¿no? Y lo que me cuentan es que lo que trataban era de definir un imaginario que les resulte atractivo. De esa manera dan con lo soviético por un lado y por el otro con lo apocalíptico, ¿no? Entonces el accidente de Chernobyl era una síntesis, ¿no? Las fotografías de un espacio abandonado por la catástrofe ambiental y política, pero también una flora y una fauna que persistían de manera singular, precisamente por ese abandono y por los efectos de la radiación, ¿no? Ellos sostienen que se puede pensar el fenómeno literario y editorial en nuestra provincia en términos similares, con crecimientos esporádicos, casi espasmódicos. Ellos hablan de corcoveos, letargos, reseteos de vez en cuando, y que la aventura para ellos está en salir a buscar esas huellas. Eso es lo que les interesa. Si bien el grupo ha empezado... Las huellas de esos reseteos. Así es, y de esos crecimientos esporádicos y espasmódicos aquí dentro de esta literatura, en Santiago, y en otros lugares también. Bien. Si bien el grupo ha empezado con, bueno, Claudio, Álvaro e Iñaki, hoy en día el grupo ha seguido creciendo y se han sumado Sophie Lanzmann Francini y Fátima Gini, que también habían formado parte de la editorial Larvas Marcianas anteriormente, Rosina Torres, y recientemente se ha agregado Lu Guerrero. Otra de las cuestiones en las que me interesaba indagar era preguntarles qué es para ellos una editorial independiente, ¿no? Y en relación a este término, pensar independiente de qué. Y lo que me dicen es que este nomenclador independiente es un concepto que abarca un poco de todo. Por un lado, es un modo de posicionar lo que hacen frente a ciertos estándares de mercado, pero por otro también tiene que ver con la gestión. También está el gusto por esta palabra que remite a cierta marginalidad en la producción y en la distribución, como también tiene que ver con un criterio de trabajo con los actores y los espacios culturales en los que se desenvuelven, ¿no? Lo independiente entendido como algo que se puede traducir a una estética y hasta cierto punto va de la mano con algún tipo de mística, ¿no? Me decían. Pero, ¿algún tipo de qué? De mística. Mística, ajá. Así es.
Pero también son conscientes de que por más independiente que definan su espacio, igualmente dependen de que haya gente que escriba, de que existan lectores, de que la gente compre los libros que ellos venden, de que los libreros reciban, exhiban y ofrezcan su catálogo, y también de que haya lugares donde presentar libros y armar ciclos de lectura, ¿no? No sé qué te parece, qué les parece a ustedes, ¿por qué creen que son necesarias este tipo de editoriales en nuestra provincia? Pero los chicos de Chernobyl, al preguntarles por qué creían que era importante y relevante la existencia de esta editorial y de las editoriales independientes, me decían que toda plataforma que exista para que la literatura circule debería ser bienvenida, siempre que pueda sostenerse desde cierta ética de trabajo, ¿no? Y que es fundamental que los autores tengan a dónde alojar sus proyectos, lo que significa mucho más que pensar un libro, significa también pensar en la escritura en sí, en el contexto, en el universo en el que se desarrolla, y en algunos casos, bueno, o en muchos en realidad, de una voz en particular. Y luego también está otra parte, que es qué hacer una vez que el libro está hecho, ¿no? Y de eso también es necesario ocuparse como editorial. Cómo se enteran las personas, a dónde se lo consigue, quién lo recomienda, cómo se materializa su perdurabilidad, al menos en el mediano plazo, ¿no? Y en ese sentido ellos remarcan que son apenas una pieza en un rompecabezas mucho más grande que abarca lectores, librerías, centros culturales, bibliotecas populares, instituciones estatales, profesorados, etc. Otra de las dudas que me surgían era en cuanto a los criterios de selección y cuáles eran las pautas que seguían para aceptar un texto y publicarlo, ¿no? Desde la editorial Chernobyl se están manejando de la siguiente manera. Hasta el momento lo que han hecho ha sido ir a buscar a autores y autoras cuyo trabajo les guste mucho y le han propuesto la publicación. Con cada uno de estos autores han emprendido un trabajo fino en cada uno de los libros, revisar los textos, proponer en algunos casos modificaciones, acompañar reescrituras, discutir criterios, todo lo que tiene que ver con el trabajo de la edición del libro, ¿no? Es un camino inverso de lo usual, ¿verdad? Sí, O si es que estoy entendiendo bien, un camino inverso de lo usual, porque usualmente es el autor el que va a la editorial y no la editorial la que va al autor. Sí, y justamente aprovecho para comentar esto, que desde la editorial están atentos también a que autoras y autores los busquen para ser editados en Chernobyl, ¿no? Si bien ya tienen programado para el 2021 con varias publicaciones y algunas que otras propuestas para ciclos y festivales, y también tienen, está la apuesta de su cuenta de Instagram, que aprovecho para pasárselas a ustedes y a nuestros oyentes, @chernobyl.ediciones, ese es el Instagram de la editorial, donde también crean contenido, también reciben material de los autores, ¿no? Que quieran sumarse a la editorial o por lo menos ver si lo que ellos escriben se puede publicar o va en la línea de esta editorial. Fran, para ir cerrando tu bien sólido informe, he leído yo hace poquito, vos nos contarás con precisión la publicación, la presentación de dos poemarios, creo, sí, de Daniela Rafael, uno. Y de Ignacio Ratier, el otro. Exacto, sí. Sí, me gustaría ahí comentarte una cuestión que justamente le había escrito, le he escrito a Claudio, y la última semana de febrero, más precisamente el 24, han hecho su debut en papel, con los libros de poemas de Ignacio Ratier y de Daniela Rafael, ¿no? Y le he pedido a Claudio que me cuente un poquito de la presentación, que se las voy a leer como para cerrar, y
y que era lo que me decía, ¿no? Con Ignacio y Daniela, la experiencia fue maravillosa, me dice Claudio. Daniela se considera fundamentalmente narradora, y hay algo de ese sistema en sus poemas, pero creemos que su posición en la poesía es una calibración que avanza a partir de un brote espontáneo, le permite construir formas peculiares. Su poemario, Un sapo aplastado en la avenida San Martín, así se llama el poemario, tiene una sonoridad casi punk en su núcleo. Uno puede imaginar el sonido líquido y visceral de un cuerpo explotado bajo la planta de un pie. Pero tras la rabia del método hay una retrospectiva, un intento de reconciliación, a través del lenguaje, con la afiliación, la geografía y hasta con la literatura. Ignacio pareciera tener una aspiración más bien arquitectónica y especular. Sus textos construyen imágenes concretas para ideas en extremo complejas. Uno siente con la poesía de Ignacio que descubre algo que estuvo ahí siempre y que, por falta de atención o cobardía, no se atrevió a mirar. El propio título, Edificio en llamas, aunque supone alarma y peligro, trae, bajo la espuma de eso que es más evidente, la idea de que el fuego ilumina y revela. Así que esas eran las palabras de uno de sus editores sobre los libros que han sido recientemente presentados. Bien, no, nos queda por agradecer tu trabajo, Francisco, pero también de paso, y por tu intermedio, de agradecer justamente a Claudio, ¿no? que vos lo has nombrado varias veces, y al resto de la gente que integra Chernobyl, sí, a la que presentamos ahora. Chernobyl.ediciones en Instagram, si se quieren contactar con ellos, o bueno, por Instagram, alguno de los nombres de los chicos que he nombrado. Agradecerles de mi parte, muchísimas gracias por haber estado dispuestos a esta entrevista. Bien. Gracias. El lector descontrolado les agradece también la predisposición generosa para contestar las preguntas y para que este informe salga brillantemente como ha salido. Así es. Vamos a una pequeña pausa con la cortina de nuestro programa y ya seguimos con el último segmento de El lector descontrolado.